Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a las redes sociales, en el Facebook y en el YouTube, y estamos transmitiendo aquí desde mi casa, que es su casa. Esperamos que sea una agradable palabra, porque Dios quiere hablarte a tu corazón. Y yo te pido de favor que pongas cómodo, que pongas tu Biblia ahí, tu cuaderno de anotaciones. Y estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel. Y esta es una serie, ya venimos estudiándolas, y hoy justamente es el pecado que no tiene regreso. El título de esta conferencia es El pecado que no tiene regreso. Aquí Absalón planeó y está planeando y un golpe de estado. Absalón es el papá, el hijo de David, y está entrando al palacio, al palacio federal, ¿verdad? Y va a entrar sale corriendo el papá por la otra puerta. Sale corriendo y para evitar la confrontación con su hijo, ¿verdad? Serían muchos muertos, sería una actitud cobarde de David. Yo no sé, no lo juzgo. Yo, para mí, que yo hubiera enfrentado a mi hijo. Pero aquí David escogió huir y evitar la confrontación, y sale con su esposa, sale con sus esposas, sale con sus hijos y con su guardia privada. Y aquí en Isaías 44, en Isaías 44, vamos a Isaías 44, 11 años atrás el profeta Natán, 11 años atrás el profeta Natán lo confronta a David de pecado, y por el pecado que cometió. Mató a Ananías, a Betsabé, a Urías Eteo, y violó y ultrajó a su esposa, que es Betsabé, y llevó a la guerra a morir a su contrincante y todo su ejército. Entonces Natán aquí le dijo que iba a morir su bebé, y 4 tantos más. Y entonces David inmediatamente se arrepintió, cayó de rodillas, ¿verdad? Y enfrente de Dios, y estaba aquí David arrepentido. Y David, pregunto yo, ¿podía solo? No podía solo llevar estos 4 tantos, no podía solo. ¿Por qué? Porque necesitaba a Dios. Y dice aquí en Isaías 44, versículo 8, dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te dije: vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ni uno. O sea, Dios estaba aquí infundiéndonos a nosotros, y a la vez a David y a todo aquel que en él cree. Le estaba infundiendo que el poder de Dios era de Dios. No es el poder del pastor, no es el poder tuyo, no es el poder, sino es el poder de Dios, y es de Dios, viene de Dios ese poder a mi vida. Y era el que le iba a dar esta fortaleza a David. Y dice aquí en el versículo, en Isaías 43, 2, regresamos nuestra vista a 43, 2, dice: no, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, las aguas significa la adversidad. Cuando alguien no sabe el día de mañana qué va a hacer, qué va a pasar, y entonces aquí está diciendo el Espíritu Santo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. O sea, aquí, cuando nosotros entremos a una prueba, es necesario que Dios nos hable y que digas: no vas solo a la prueba, es Dios, yo voy contigo. Entonces, no es que nosotros vamos a ir solo a la prueba.
Y definitivamente no vamos a poder resistir esa prueba cuando nosotros vamos solos. Y por eso tú estás caído y tú estás sin fe, y porque tú estás solo, no has dejado de confiar en Dios. Y entonces, dices tú, bueno, alguien dirá Isaías, silencio. Isaías no fue escrito para David, porque Isaías llegó 264 años después. Entonces, sí, pero Éxodo, ¿qué te parece? Éxodo 33. Y sin duda David no conoció a Isaías, ni las profecías, ni los escritos de Isaías, pero si no, dice la Biblia que todo se escribió para nosotros, para nuestro ejemplo. Entonces, Isaías, la suma de Isaías, la suma de Samuel y las sumas de Éxodo hablan justamente para que nosotros tengamos consuelo. Es para nosotros, esta palabra de Dios que está hablando es para nosotros. Y dice aquí en Éxodo 33. En Éxodo 33, aquí sí lo tenía David. David tenía el Éxodo 33 y Dios le había dicho a Moisés que Dios no iba a acompañar a Moisés. Como que mi presencia, dijo Dios, mi presencia, había dicho Jehová, mi presencia no da a ir contigo. Y Moisés entabla una oración a Dios, le derrama su corazón y le dice en el versículo 12, Éxodo 33, 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo he conocido por tu nombre y has hallado gracia delante de mis ojos. O sea, aquí Moisés estaba diciendo, ¿cómo Dios, tú dices que yo he hallado gracia delante de tus ojos y tú me has sacado, me sacaste con un brazo extendido de Egipto y me arrancaste de mis enemigos pasados y me arrancaste recuerda, dice Deuteronomio capítulo 8, recuerda de dónde te sacó Jehová tu Dios, de allá de donde estuviste, ahí que no se te olvide de dónde te arrancó de las manos de los alcoholes, de las manos de las drogas, de los homosexualismos y de todo eso, de la perversión sexual que cada uno de nosotros teníamos a diferente nivel, ¿verdad? Y de ahí Dios nos saca y dice la Biblia que no se te olvide de dónde te sacó Jehová tu Dios. Y entonces esto es lo que Moisés está diciéndole a Dios. Dios, no te olvides de mí, porque tú dijiste, he hallado gracia, y porque ahora tú dices que no me vas a acompañar. Esto es lo que le está diciendo Moisés a Dios, y le dice aquí en el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcas, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Dios, él estaba oyendo esta oración, esta plegaria, esta súplica que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Y le dijo, versículo 14, y él le dijo, mi presencia, Dios le dijo, y le oyó Moisés, mi presencia, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, ¿cómo nosotros, verdad? Es cuando Dios nos manda y hagamos tal cosa y vamos allá, pero cuando nosotros suplicamos la presencia de Dios, Él viene y nos infunde este aliento. ¿Cómo iba pues Dios, iba a poder Moisés, a dejen de hablar, déjenme de distraer. Y ¿cómo dijo Moisés que iba a creer cuando no iba a estar la presencia de Dios ahí con él? Y aquí pasa lo mismo con David. Con David pasa lo mismo porque David
había pecado, sí había pecado, pero David iba a recibir 4 tantos más. Y entonces en estas pruebas David sabía que Dios estaba con él. Y dice aquí en el versículo 15, y Absalón y a toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él a Ahitofel. Aconteció que cuando Usaí arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usía, viva el rey, viva el rey. Aquí Absalón entró, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Hicieron viva el rey, y aquí era viva el rey y muerto el rey, viva el rey, ¿verdad? Y entonces aquí toda esta bola de sinvergüenzas, ¿verdad? Aplaudieron, y unos aplaudieron por tener el favor de Dios, y por el favor de rey, y otros aplaudieron por temor, y bueno, y ahí como quiera le estaban dando los aplausos, la gloria y la honra al hombre impuesto, al hombre impuesto. Y aquí surge una pregunta. ¿Quién era Usía Arquita? Usía Arquita. Y Usía Arquita era Usía Arquita era amigo de David, era un consejero, era el que salió al encuentro cuando David huyó. Él iba atrás siguiendo a David, y David llegó allá al monte, al torrente de Cedrón, ¿verdad? Y pasaron el torrente del Cedrón, y ahí en el huerto Getsemaní, que ahora es el huerto Getsemaní, y entonces ahí David le dijo: tú me sirves más de ser espía. Esto ya lo expliqué la clase pasada. Y entonces se regresa este hombre, y dice aquí, él le dice a Absalón, y Absalón dijo a Usaí, y este es tu agradecimiento para con tu amigo. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y versículo 18, y Usaí respondió a Absalón: no, sino que te dejé, sino que dejé aquel que eligiera a Jehová. Este es el pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Y versículo 19, ¿y quién había yo de servir, si no es a su hijo? Y como servidor delante de tu padre, así seré delante de ti, le contestó Usía Arquita. Y entonces aquí, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿le mintió Usaía Arquita a Absalón? Sí, le mintió, ¿verdad? Le dijo: así como serví a David, te voy a servir a ti. Y entonces no hay mentiras piadosas. No existen las mentiras piadosas. Todas son en el área de las mentiras, y están contrarias a Dios. Y una verdad a medias es una mentira. Una verdad a medias, cuando tú dices una verdad a medias, y tú declárame todo lo que es lo que tú viste, y cuando le declaró la mitad o la falsedad, quizá lo hizo por miedo. Yo pienso que Usías Arquita pues, le dijo esto por miedo, por sentir inseguridad o por falta de fe. Alguien dijo: la obra de Dios hecha a la manera de Dios tiene la bendición de Dios. Entonces aquí vamos a ver los rasgos de una mentira. Porque en otro caso, en otro terreno lleno de fe, bueno, yo voy y me presento con Absalón, y que Dios diga lo que yo tenga que decir a la hora que yo tenga que decirlo. Dice en Mateo 12:12 que Dios pondrá las palabras que habréis de decir cuando nos pregunten.
O sea, tú no vayas a decir pensando en una mentira. No, simplemente yo no planeo lo que he de decir y Dios va a poner lo que hablar ahí enfrente de quien lo demande y que así quien lo pida consejo. Dice en versículo 7:44, y vosotros sois pues vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿De quién está hablando? De Satanás. Pero porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que Satanás nos hable, ¿verdad? Va a ir enfocado a una mentira, ¿verdad? ¿Verdad? Para hacernos sufrir, para hacernos. Satanás no tiene parte en el corazón de Dios. Satanás no es bueno, no es bueno, no es bueno. Y él es un principio de mentira, todo lo que él habla. Y cuidado cuando nosotros hablemos una mentira delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos una mentira, tú cuídate hablar verdad en tu boca. Y dice en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad. O sea, ¿cuándo? Cuando dices una mentira. Ya de que cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y ya ves aquí cómo dice, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, porque el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos una mentira, Satanás aplaude, jaja, se ríe y se goza y da sus vueltas, jaja, y alaba, y verdad, y dice bien hecho, verdad, mentiroso, verdad, y se están riendo los demonios porque nosotros decimos una mentira. Pero así con el pecado, también nosotros, el espíritu malo descansa en nosotros porque Dios les ha sacado, pero ellos viendo el terreno que está vacío, que está limpio, y dicen ellos cuándo ha de venir y me he de posar en él, y entonces cuando llegan a descansar en nosotros, porque cuando tú le das lugar a los demonios. Esto es cuando tú pasas, cuando entra un demonio y cuando tú dices mentira, jaja, jeje, y se ponen cómodos en la sala de tu casa, que es tu cuerpo. Y dice aquí, ¿cuándo tendremos que presentarnos delante de Dios para sacar a este pecado? Pues en oración. Y dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad delante de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Dijo Pedro, entonces esto está en Primera de Pedro, y dice, ¿verdad? Dice Dios y dice el Espíritu Santo, echando toda vuestra ansiedad. No te retengas. Si tú tienes temor, si tú tienes tristeza, si tú tienes miedo, si tú tienes problemas de decir la verdad, acúsate con Dios y Dios te va a dar el poder para que tú recibas un poder sobrenatural, para que no peques y no estés afanado y no estés preocupado y no estés con falta de fe. Entonces Él es el que va a hacernos cuando ese poder regresa a nosotros, cuando nosotros echemos toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansioso, merisma, en el griego es no ver claro, y entonces Padre, no veo claro, toda la ansiedad sobre ti, y entonces tú traes ese pecado y confesar, porque Dios es justo y nos perdona. ¿Qué olvidó Usaía Arquita? Olvidó lo que dice Santiago, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. O sea, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y quién es un humilde? El que confía en el Señor.
El que confía en el Señor y está confiando, y Dios es mi confianza, y Dios es mi confianza. Y en ese momento, cuando los caminos, dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Entonces, ¿verdad? ¿Qué le hizo? ¿Qué le faltó a Usaía Arquita? Confiar en el Señor. Confiar para no tener que decir una mentira. Vamos a nuestro texto y regresamos en el versículo 20. Regresamos a 2 de Samuel, versículo 20. Y entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo de qué debemos hacer. Ahitofel, me cuesta la pronunciación, era, número uno, era el abuelito de Betsabé, excelente consejero de David, era un consejero pero precioso, ¿verdad? Tenía el don del consejo, era facilito para dar un consejo, ¿verdad? De parte de Dios, tenía un talentazazazo de Dios, dado por Dios, ¿verdad? Y quizá Betsabé, había sido puesto en el de consejero por la relación que David tenía con Betsabé, y de esa manera tenía su trabajo. Pero esto es quizá. Pero lo que sí guardaba era un tremendo rencor a David. Era un tremendísimo rencor impresionante. Guardaba un corazón perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, y quién lo conocerá, dice en Jeremías. Y entonces aquí el corazón de Ahitofel, ¿verdad? Él quería que cayera David, y guardaba este corazón. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: ¿tú quién eres que juzgas? Porque Ahitofel, ¿verdad? Estaba tropezado quizá con la muerte de Urías Eteo, que había dado muerte de David a Urías Eteo, y entonces ahí a través de ese coraje y de ese rencor estaba guardando todo este rencor. Y entonces Pablo escribió sobre esto, dice: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas a mi criado? Para su propio Señor está de pie o cae, pero poderoso es Dios para que Él esté firme. O sea, ¿quién es que nosotros juzgamos? Cuando tú juzgas una causa y tú no sabes si aquella persona se puso a cuentas con Dios, tú no eres Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Y cuando nosotros juzgamos una causa ajena, nos metemos en semejante bronca como este hombre que tenía un odio por David, odio por su rey, odio por la autoridad. Y dice aquí el versículo 21: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oiga que te has hecho aborrecible a tu padre. Así se fortalecerán las manos de todo aquel que está contigo. Entonces, versículo 22, entonces pusieron para a Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Versículo 23. Y él
y en el consejo que él daba a Ahitofel en aquellos días era como si consultasen la palabra de Dios. Así era todo el consejo que Ahitofel, tanto como David como Absalón. Entonces, dice aquí, Ahitofel le aconsejó violar a las concubinas, porque David había salido con las esposas, pero había dejado el palacio, las recámaras, todo eso, con las concubinas. Y entonces Ahitofel, igual que Abnón, viola a Tamar, le dijo Jonadab. Y otra vez, después de los años, se repite esta historia de que Ahitofel le dice a Absalón, viola a las esposas, a las concubinas. Entonces, esto es algo repugnante, algo canalla, algo grotesco que Dios no había podido soportar y este sería su último pecado, el pecado que no tiene regreso. Este es el título de la conferencia y este es el pecado que Absalón cometió y sin regreso alguno. No tuvo regreso aquí en adelante. Este es el último pecado que comete Absalón. Y vamos a Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Dice Hebreos 10, solo sabe Dios cuando la gota que llena el vaso, y una gotita, y la gotita, el vaso lo tiene Dios, y nosotros le mandamos la gotita, ¿verdad? Y tú no sabes si es un florero, o algunos tienen una alberca, y algunos un vasito chiquito, y algunos otra pecera, pero allá Dios tiene la gotita, y nosotros le mandamos otra gotita, y otra gotita, y allá Dios sabe cuál es la última gota que va a derramar el vaso. La paciencia de Dios. También Absalón. También en este caso Absalón y de Saúl, ¿qué me dices? Tan solo le perdonó 2 pecados. Tan solo le perdonó, ¿verdad? Y su último pecado, ¿verdad? Es que terminara con Amalek y Saúl no le trajo a las ovejas, a lo mejor del ganado. Y entonces ahí, Saúl, no, el rey Saúl, esto fue el último pecado de Saúl. Y otro, Sansón. Y Sansón había tenido mujeres y no le pasaba nada, y otra mujer y no le pasaba nada, y otra mujer y no le pasaba nada, y otra amante, otra prostituta, y otra, y era ojo alegre, y verdad. Y en ese caso, Dalila, porque Dalila significa la que debilita, y la que debilitó a Sansón es Dalila. Y en ese acostón, la último acostón que tuvo con Dalila, y él dijo, me levantaré. Y dice Dalila, ¿y dónde tienes tu fuerza? En el cabello, le declaró. Y entonces no es que Sansón haya tenido su fuerza en el cabello, sino que fue el último pecado que colmó la paciencia de Dios. Y así Ananías y Zafira, ¿verdad? Que no dice que es su vida pasada, ni en Hebreos. En Hechos capítulo 10, no dice cuál es su pecado que ellos cometieron, sino que ahí enfrente de Pedro dijeron, ¿has vendido la propiedad por tanto? Sí. ¿Y por qué dijiste que fue tanto? ¿Verdad? Jehová demanda tu sangre. Y entonces cayó muerto uno primero y otro después. Entonces así he conocido personas, los corintios dice que algunos están muertos y algunos están enfermos por no discernir el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos que no discernimos el cuerpo de Cristo, es que tú no sabes quién está dentro de ti.
cuando tú ¿verdad? No comprendes y tú vas a pecar y nosotros pecamos y nosotros sin saber y sin querer ¿verdad? Y agregamos pecado y pecado, a veces consciente, a veces inconsciente, y los últimos pecados son inconscientes porque tú has perdido toda distracción y toda endereza, porque lo primero que derriba Satanás en nosotros es la fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es la fe. Cuando Satanás quita tu escudo, entonces él puede penetrar a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Y por qué? Porque nuestra fe es quienes somos en Cristo. Y cuando tú no entiendes quién eres en Cristo, entonces Satanás empieza a debilitar tu fe y empieza a debilitar. ¿Cómo? Pues no de un día a otro. No, jamás de un día a otro. Empieza a debilitar, hasta que eres una presa para Satanás. Vamos a Hebreos capítulo 10. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea, esta palabra voluntario, conocimiento, esta es epignosis. La palabra epignosis es conocimiento muy, muy profundo, ¿verdad? Dice aquí que voluntariamente, esta palabra voluntariamente nos hace ver que no fue accidental, sino que fue una decisión propia, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo es este juicio? ¿Verdad? Es algo que ha de devorar. O sea, como las llamas del infierno, ¿verdad? No sé, alguna forma así que tiene este juicio ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Muera irremisiblemente. O sea, cuando el Antiguo Testamento, fíjense bien, cuando el Antiguo Testamento, cuando por juicio, cuando por el que vieron 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y que tú robaste tal cosa o violaste tal cosa o te metiste con la mujer de tu prójimo, estos delitos eran pagados con la muerte. Y entonces dice el versículo siguiente, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensarás que el que pisotee? Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensarás que el que pisotee la sangre de Dios, del Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo? O sea, alguien te está poniendo en contra de Dios, y este fue el tipo de Absalón. Absalón era un traicionero, un soberbio, un arrogante, uno que dio golpe de estado, uno que le quitó a un pastor su rebaño y él se puso otro hermano que quizá por todas partes de Guerrero he oído estas historias, y le quitó su estudio y le quitó su mujer y le quitó su negocio. Y entonces nosotros, ¿verdad? Pensamos en ese tipo de personas. Cuánto mayor castigo el que piensa que hizo tal cosa. Dice el versículo 30, pues conocemos aquel que dijo, mía es la venganza, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traer a la memoria, versículo 32, no queda ahí, pero traer a la memoria los días pasados. ¿Cuáles
después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. O sea, ¿cuáles son estos padecimientos? Las burlas. ¿Verdad? Tú llegaste a los pies del Señor y tú quieres seguir los pies del Señor, y pues olvídate de mí, y olvídate de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Y tú ya no perteneces, y te quitan los apellidos de tu familia, y dicen ellos, nos dicen a nosotros, ¿verdad? Y nosotros, tú ya no tienes un padre, yo renuncio a ser tu padre. Y en este momento estas personas, ¿verdad? Y si tú niegas a Dios y tu padre te está negando, entonces tú ahí sufres este combate de padecimientos. Y dice aquí el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en las mismas, en situaciones semejantes. O sea, ¿qué es eso? ¿Verdad? Que nosotros nos unimos cuando alguien está sufriendo contigo, alguien está sufriendo, y cuando tú le cuentas de lo que tú has hecho y lo que está sufriendo, y entonces ellos te contestan, ay, pues yo así sufrí y Dios me sacó adelante porque se agradó de mí. Y entonces tú tienes una esperanza, y cuando tú tienes esa esperanza y vamos y crecemos todos juntos conforme al diseño de Dios, y vamos creciendo y creciendo, y unos ayudamos y nosotros oramos, y al menos si no tienes una palabra para orar, pues el Señor te bendiga, y yo voy a estar orando por ti, y entonces ahí vas a sentir, ¿verdad? No una ayuda, sino, ¿verdad?, un apoyo impresionante que te da un hermano en la fe. Y dice el versículo 34, porque de los presos también te compadeciste, y el de los despojos de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienes en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, cuando nosotros, lo explicaba yo ayer aquí en el estudio de varones, cuando nosotros entendemos que somos peregrinos, es porque no hemos llegado a ninguna casa. O sea, un peregrino va caminando en la calle, y va caminando y no tiene ninguna casa. Entonces no ha llegado. Y nosotros, así como peregrinos, no hemos llegado. Sintamos eso mismo nosotros, unánimes, que nosotros no hemos llegado, nuestra ciudadanía está en el cielo, y nuestra ciudadanía no es aquí, no es tu casa, no es tu negocio, no es tu familia, no es tu dinero, no es, ¿verdad? Entonces esos son sirvientes a nosotros para que nosotros tengamos satisfacciones, pero nosotros no hemos llegado. Cuando alguien que se amarga porque Dios es excelente para quitarte lo que Él te dio, y cuando tú sabes que Dios te lo quitó, y cuando tú dices, ay mi negocito, y cuando tú sufres porque estás queriendo ver lo que no tienes y no te ha dado Dios, porque Dios no nos da una seguridad en lo que nos da, sino que Dios nos da momentáneamente. Aún nuestros hijos son prestados. Entonces, si Dios, solamente las promesas de Dios están en la eternidad, y cuando Dios te da un negocio, ¿verdad?, y Dios te da, ¿verdad?, y te quita, entonces tú estás ahí, ay mi arroyo, ¿verdad? Y estaba ahí Elías, ay el agua que yo bebía de aquí, ay se secó, y como la higuera que se secó de Jonás, ay la higuera, y ay me estoy asoleando. Y cuando nosotros entendemos que Dios está por nosotros, y que Dios dice, esto que yo te quité, esto tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu dinero, Dios, tú lo quitaste, Dios. Entonces Dios nos contesta, sí. Y entonces nosotros tenemos que decirle, ¿y ahora para dónde tenemos que caminar? ¿En qué dirección? Voy a caminar a servirte a Dios. Tú me hiciste, Dios dio,
Dios quitó, y sea el nombre de bendito de los siglos. Amén. Dice, y no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Dice, no perdáis vuestra confianza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, ¿verdad? Es algo, la fe es una y la esperanza es más allá. La fe es creer en Dios, creer en lo que dice Dios, es fe, lo que tienes, la diferencia entre la fe es que la fe es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos una esperanza, pero la esperanza es la que creyó Abraham en esperanza y contraesperanza. O sea, una vez que nosotros somos llamados a vivir en santidad, nosotros y conocemos a Dios, entonces creemos en Dios en esperanza y contraesperanza, contra ríos, contra lluvias, contra terremotos, contra tsunamis, contra enfermedades, contra todas las situaciones, y vamos adelante porque Dios es nuestro sacerdote y Él es el que va con nosotros enfrente de nosotros. Él es el arca del pacto. El arca del pacto caminaba adelante del pueblo y entonces nosotros vamos atrás. Él es esta es nuestra dirección. Y dice versículo 36, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Es necesaria la paciencia. Paciencia es en el hupomone. Hupomone es estar tranquilo, estar ecuánime, estar agazapado, estar creyendo y estar confiado en el Señor para que obtengas la promesa. Porque a un poquito, el versículo 37, porque a un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá, o sea, Dios, algunos lo tienen por tardado. El que ha de venir vendrá. O sea, ¿cuándo? ¿Es mañana? ¿Hoy? ¿O podría ser la próxima semana? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no le agradará a mi alma. O sea, si nosotros retrocedemos, ¿qué hemos de agradarnos a nosotros mismos? O sea, si tú, escúchame, si tú retrocedes, el primero que se angustia de ti y de Dios es nuestra alma. Y entonces cuando nosotros estamos ahí afligidos, ¿verdad? Y sin esperanza, es porque nos salimos del camino y dejamos de confiar en el Señor. Y cuando nosotros seguimos confiando en el Señor, nosotros vamos como guerreros, como caballos, en caballo de hacienda, y vamos a galope en camino iluminado, y vamos seguros que vamos caminando con Dios. Y si nuestra fe falló, salimos del camino, empezamos a retroceder, y todo el contingente cristiano va adelante, y algunos se pararán. ¿Y qué te pasó? No, pues aquí estoy, el coronavirus, hermano, el coronavirus. Y entonces dice, pues sácate, y sigue caminando, y siguen caminando los contingentes, y tú tan solo los ves pasar y vives en angustia. Y en ese momento, ¿verdad? Es para que te redarguya el Espíritu Santo y vuelvas al gozo del Señor y el Espíritu Noble te sustente. Entonces pidas perdón. Dios, pido perdón por mis pecados, por mi falta de fe, por mi arrogancia, por mi soberbia. Y otra vez vuelves al camino del Señor, y otra vez vuelves al camino y empiezas a levantar a los que están en el camino tirados como tú lo estuviste, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y que tú tienes que ser agradecido, así como de gracia recibiste, de gracia dar.
De gracia vas a levantar como tú fuiste levantado. Y con amor, ¿verdad? Que vas a levantar al caído y vas a levantarlo para que empiece a caminar. Y nosotros somos un ejército de Dios y que no dormimos y que vamos caminando. Y aun que estemos en cuarentena, estamos marchando y marchando y marchando y creciendo en la fe. Pregunta, ¿tú has crecido de hoy a mañana, de hoy a ayer? Es pregunta, porque dice que nosotros cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, o sea, hemos de seguir creciendo. ¿Y tú cuánto tiempo has pasado? Llevas 60, 90 días de dejarse de crecer. Entonces, eso es algo, ¿verdad? Y imagínate a un niño que ha dejado de crecer y los últimos, los compañeritos, pues, lo llevas al médico. Oye, doctor, niño pues, ha dejado de crecer. Entonces, yo pues, le recomiendan pastillas, vitaminas, y entonces para que ese jovencito crezca. Y así nuestra vida espiritual es, de algunos, es enana, y otros es guerreros, una fe inquebrantable, y en tu actitud, en tu cara se nos ve esa actitud porque tenemos el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es la evidencia que tenemos una fe genuina. El mundo no se puede gozar y ahorita menos. Todas las gentes tienen cara de panteón. Todas las personas tienen cara de panteón y de angustia. Y dime qué oyes y te diré quién eres. Tú oyes la Biblia y oyes la Biblia y oyes la Biblia, y la fe es por el oír y por el oír y por el oír y por el oír la palabra de Dios, y estás lleno de fe, y sin importar que 1000 caigan a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, y a nosotros no nos llegará, y seremos como los barcos que van en alta mar y yendo, y atrás dejamos una estela para que, verdad, que nosotros, para que nosotros nos veamos que vamos adelante caminando. Dice el versículo 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no le agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Pero nosotros, me gusta este versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma, ¿verdad? Y entonces en ese momento empiezas a caminar, ¿verdad? Y el justo por la fe vivirá, y entonces nosotros, yo no retrocedo, y si alguna vez he caído, entonces me levanto y me esfuerzo y soy valiente. Y aquí pues David está en manos de este perverso hombre Absalón, pero aquí Absalón, ese es el pecado que le va a derribar. Si antes Dios, y con esto voy a terminar, y si antes Dios tuvo la misericordia, fíjate bien, tuvo la misericordia del pensamiento, y cuando tú no cometiste ningún pecado, o hasta aquí llegaron tus pecados, y tú ya no añadiste pecado a tu pecado, y entonces ya ahí podía Dios perdonarte la vida, perdonarte el favor y devolverte el ministerio. Y entonces dice Dios que Absalón no le dio una segunda oportunidad. No hubo una segunda oportunidad. Él pecó deliberadamente, así, o una ofensa a su padre, sin importar lo que Dios haya dicho. Yo te pregunto a ti, tú, ¿qué pecado estás planeando? ¿Qué pecado estás planeando? Ay, no, yo no planeo ningún pecado. Sí, no, quizá no lo planeas, pero se te salen. O sea, el insulto está en tu boca. Las miradas obscenas a las mujeres.
Y algo, ¿verdad? Que nosotros, o las mentiras, ¿verdad? O la cervecita además, ¿qué está en tu boca, en tu cuerpo, en tu mente? ¿Cuál es el último de tus pecados que has sido y cuál es el pecado que tienes planeado porque estás frío delante de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere evitar, que cuando nosotros tenemos el ejemplo de Absalón. Absalón, la gota que derramó el vaso. Y nosotros nunca se escriba en nuestra vida ese capítulo o ese renglón. La gota que derramó el vaso, la paciencia de Dios. Oremos, hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bendito Dios, te suplicamos que tú nos des entendimiento a este pecado de Absalón y que nosotros pongamos nuestros zapatos y nuestras vidas en este ejemplo maravilloso que tú pusiste en Absalón, porque Absalón no fue perdonado, Dios. Absalón no tenía el Espíritu Santo y fue contristado y llevado al infierno porque él no tenía el Espíritu Santo. Dios bendito. Dice la Biblia que nosotros tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos infunde aliento y nos dice que está bien. Es como una alarma, es como una verdad, señal que para que nosotros no pecamos. Y cuando vayamos a este lugar y el Espíritu Santo nos dice, no, a este lugar no vayas, hijo, no vayas. Y cuando nosotros hacemos caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice en Romanos capítulo 8, y cuando nosotros vamos adelante y obedeciendo al Espíritu Santo, nosotros somos guiados con el poder de Dios. Mas cuando nosotros dejamos de orar y empezamos a oír semejantes barbaridad de pecados y de vidas, entonces cuando nosotros no aterrizamos en la palabra de Dios, bendito Señor, somos arrastrados al espíritu del error. Padre mío, perdona nuestras vidas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, porque ahora, Dios bendito, tú has puesto esta revelación preciosísima en la vida de Absalón para que nosotros no pequemos. Y si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La Biblia dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de condenación a la vida eterna. En Juan 5:24. Y Dios, tú quieres que nosotros, todos los que estamos oyendo aquí este mensaje, seamos salvos. Tú quieres que por medio de este mensaje tu pueblo no perezca. Y hermano o amigo que me estás oyendo en las redes sociales, si tú tienes la insatisfacción de la vida, yo te digo que te falta a Jesucristo. Que te falta a Jesucristo y que Cristo murió por ti y resucitó por ti y pagó por ti todos los pecados que tú puedas haber cometido. Y tienes que repetir esta sencilla oración para recibirle a Cristo en tu corazón. Padre, perdona todos mis pecados. Sé que soy pecador y sé que quiero pasar la vida eterna contigo. En la cruz del Calvario, tú pagaste mis pecados. Ahora te recibo, pues, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.